chicos, bienvenidos a la clase del día de hoy de servicios turísticos. Hoy vamos a hablar de un tema eh, muy chévere son los productos turísticos y el sector turismo y que tiene que ver básicamente con los tipos de turismo que existen. Bueno, unos cuantos. El sector turístico ofrece productos, ya sean servicios y los derechos de sus usos, a través de las diferentes empresas y diversas organizaciones públicas y privadas, cuyas principales características son: tenemos el turismo individual, que es aquel cuyo programa de actividades e itinerarios son decididos por los viajeros sin intervención de operadores turísticos. Es cuando usted mismo agarra su mochila y se va de viaje y usted es el que contrata el transporte, es el que contrata su habitación en su hotel, en un hostal, y usted mismo es el que decide dónde comer, en qué restaurante y las actividades que va a realizar. Tenemos el turismo de masas, que es aquel que se realiza masivamente por todo tipo de personas sin importar su nivel económico, por lo que no es un tipo de turismo exclusivo. Es el más convencional y estacional. Es normalmente menos exigente y especializado. Aquí podemos encontrar el turismo de sol y playa, como un ejemplo. Tenemos también lo que es el turismo cultural, que es el que precisa de recursos históricos artísticos para su desarrollo. Es más exigente y menos estacional, y este a su vez se clasifica en el turismo creativo, urbano, monumental, arqueológico, funerario. Entonces tenemos el creativo, que básicamente está vinculado a lo que es la realización de actividades artísticas y creativas en el lugar de destino. O sea, que el lugar al que se va a practicar actividades que tengan que ver con el arte y con la creatividad de las personas. Tenemos el urbano, que es el que se desarrolla en las grandes ciudades, principalmente aquellas que tienen o que son patrimonio de la humanidad. Aquí los clientes son de un alto nivel cultural y poder adquisitivo. Es el tipo de turismo más grande del mundo y está dado por el turismo masivo. Tenemos el monumental, que está vinculado exclusivamente a monumentos históricos artísticos que pueden estar alejados del núcleo de poblacional importante, o sea que están más alejaditos. Tenemos el arqueológico. Estos están ligados a yacimientos y sitios arqueológicos que pueden estar alejados de núcleos de población importantes. Tenemos el funerario, que es el vinculado a cementerios, donde o bien hay tumbas realizadas por arquitectos famosos, o bien hay personajes famosos enterrados en estos cementerios. Tenemos el de compras, que es el que está vinculado a las compras a buen precio o exclusivos. Esto incluye artículos de lujo, de arte, artesanías, artículos de uso común, como calzados, electrodomésticos, ropa. Tenemos también el turismo etnográfico. El etnográfico es el que se vincula a las tradiciones y a las costumbres de nuestros pueblos, en algunos casos cercanos al turismo ecológico. Es, por ejemplo, el tipo de turismo que se da para el área de Bayano, donde está el grupo indígena en Verá. Allá se da una actividad de turismo muy buena en una de las comunidades en las que ellos reciben a los turistas, le ofrecen bailes, canciones típicas de la cultura de ellos, así como comidas, y los turistas entonces interactúan con ellos. Tenemos el literario. El literario está motivado por lugares o eventos de carácter bibliográfico, como cuando se realizan estas ferias importantes de libros a nivel nacional, a nivel internacional, que atrae a personas que son amantes de este tipo de actividad. Tenemos el idiomático, que es el vinculado a los estudios, fundamentalmente a los estudios de los idiomas. También cuando hacen convenciones o una persona va a estudiar o aprender algún tipo de idioma en otro país, pero a la vez va a realizar turismo, entonces se
subdivide en este tipo de turismo. Tenemos el turismo gastronómico, que es el que se vincula a la comida tradicional de un determinado lugar. Es cuando usted viaja a un lugar simplemente porque quiere degustar el tipo de comida que se produce en este lugar. Por ejemplo, Perú es un país que tiene una de las mejores gastronomías del mundo y es un país que es muy visitado también precisamente por personas que van a consumir ese tipo de comida. Tenemos el enológico, que es el vinculado a los vinos de una zona. Este tipo de turismo también se practica mucho en el área de Europa, que es donde se produce la mayor cantidad de vino del mundo, Italia, países de España, países como España, perdón. Entonces, allí se produce vino, entonces ellos tienen lo que son las fincas donde producen sus vinos, que también son fincas agroturísticas, la mayoría de las veces ofrecen alojamientos, paquetes turísticos que incluyen viajes y visitas a los viñedos y la realización del vino y así como el lugar donde los tienen, las cavas. Tenemos el turismo industrial, que es el motivado por la visita a fábricas o grandes construcciones civiles. Todo este tipo de turismo que les acabo de describir entran dentro de lo que es el turismo cultural, tipo de turismo cultural. Entonces, el turismo natural y cuáles son los que entran dentro del natural. Tenemos que el turismo natural se desarrolla en un medio natural, tratando siempre de realizar actividades recreativas sin deteriorar el entorno, sin perjudicar a la naturaleza. Entonces, aquí tenemos el turismo rural, el ecoturismo, agroturismo, agroecoturismo, el ornitológico, ictioturismo y el cinético. Entonces vamos a iniciar con el rural, que es el desarrollado en el medio rural, cuya principal motivación es conocer las costumbres y las tradiciones del hombre en el mundo rural. Se interesa mucho en lo que es la gastronomía, la cultura popular y las artesanías de esa área. El ecoturismo. El ecoturismo se basa principalmente en lo que es la naturaleza. Sus recursos los componen las reservas y parques nacionales, es decir, una flora y fauna interesante en la zona resequida. O sea, que la persona que va a ese lugar es porque va a conocer específicamente el tipo de fauna y el tipo de flora que se puede encontrar en ese lugar. Tenemos el agroturismo, que su finalidad es mostrar y explicar el proceso de producción de las fincas agropecuarias y las agroindustriales. Como les explicaba anteriormente en el de los vinos, pues hay muchos lugares donde se dedican a lo que es la ganadería o la producción de algún tipo de rubro. Entonces, ellos, como paliativo a la actividad que ya realizan agropecuaria, hacen adaptaciones o adecuaciones a las fincas en las cuales pueden ofrecer otro tipo de actividades, en el cual el turista o el visitante pueda aprender y pueda ver el proceso de elaboración de los productos que se producen en esa finca. Desde la elaboración de un queso blanco que inicia con el ordeño de la vaca hasta finalizar el queso cuando se lo están comiendo en el desayuno junto con su café. Todo eso desde el principio hasta el final, ellos lo viven esa experiencia en esa finca. Y hay fincas agroturísticas que se dedican a diferentes áreas. Tenemos lo que es el agroecoturismo, que es aquel lugar donde el visitante se aloja en habitaciones con estándares turísticos, pero participa en las labores agrícolas, convive con la comunidad y consume los alimentos recolectados con la familia. Es muy parecido al agroturismo, pero sin embargo, en este tipo de turismo, la persona se aloja en el lugar y realiza las actividades agropecuarias propias de la finca. La persona va a recoger huevos, ordeña la vaca, eh, hace su propio desayuno, con la mayoría de las veces con alimentos producidos en la finca. La experiencia que ellos viven en este tipo de turismo es mucho más completa. Tenemos el ornitológico,
que es el turismo centrado en el avistamiento y observación de aves. Tenemos el ictuturismo, que es la actividad turística centrada en la práctica de la pesca realizada en áreas naturales permitidas. Son lugares en los cuales está permitido realizar pesca para este tipo de actividades, porque hay lugares en los que no, que están protegidos y no se pueden realizar actividades de pesca. Tenemos el cinegético, que es el turismo enfocado a la caza de animales en lugares específicos, donde se permite cazar solamente animales que han sido criados específicamente para este fin. Es como el anterior, en el cual hay lugares específicos para lo que es la pesca, pues en este tipo de turismo se crían animales, por decir, una finca en la que se crían venados. Entonces los venados son criados, si ellos son protegidos, pues en ese lugar son criados específicamente para realizar lo que es caza de venado. Entonces las personas van y cazan el animal que ha sido criado precisamente para este tipo de actividad o con este fin. Entonces, tenemos, así como teníamos el turismo natural, el turismo cultural, tenemos también el turismo activo. El turismo activo se realiza en espacios naturales, está estrechamente relacionado con el turismo rural y generalmente este tipo de actividades se realizan en un parque natural debido al interés ecológico que representa. Tenemos entonces los parques temáticos. Los parques temáticos basados en atracciones turísticas de temas concretos se caracterizan por la participación activa en todo momento del visitante. Un ejemplo claro son los parques temáticos de Disney, donde tienen diferentes parques con diferentes temáticas específicas, por ejemplo, la temática de vaqueros, tienen temática de Jurassic Park, tienen la temática de las princesas de Disney. Entonces, son lugares que siempre están en constante movimiento de visitantes. Tenemos los lugares deportivos. La principal motivación es practicar algún tipo de deporte. Se puede dividir en dos grupos, deportes de exterior y de interior. También se podría hacer otra subdivisión en función del que practica el deporte o de quien lo ve. Un ejemplo claro tenemos las Olimpiadas. Cada 4 años que se realizan las Olimpiadas, esto atrae a cientos, miles de visitantes y de turistas y también a cientos, miles de deportistas. Entonces, allí tenemos claramente las dos subdivisiones de la que hablaba hace un momento, en la que la persona que practica el deporte y quien lo ve. Muchos van de espectadores simplemente para vivir el momento, la emoción de esas semanas y otros pues van precisamente para competir y participar de las actividades. Tenemos también lo que es la aventura. Aquí solo se practican deportes de riesgo. El usuario de este tipo de turismo suele ser de nivel adquisitivo y cultural alto y de muy buena forma física, porque se practican actividades como el rafting, el rappel, son actividades peligrosas y que la persona que la practica debe de tener una buena condición física. Tenemos el turismo religioso. El religioso es una oferta ligada a lugares o acontecimientos de carácter religioso de relevancia. Los 4 núcleos de mayor importancia en el mundo son los lugares más visitados, donde se practica el turismo religioso, que son Jerusalén, Roma, la Meca y Santiago de Compostela. En este último, el Camino de Santiago tiene una doble vertiente deportiva y religiosa. Si nos ubicamos lo que más acá en lo que es el país de nosotros, aquí en Panamá, se puede evidenciar cuando se realizan actividades, por ejemplo, de Cristo Negro Portobelo, de Jesús Nazareno, en el cual las personas viajan de diferentes provincias y diferentes lugares a practicar este tipo de actividad que viene entrando en lo que es el turismo religioso. El místico se basa en el desarrollo de la persona utilizando generalmente los conocimientos ancestrales y los elementos naturales. Junto con esto, también ofrece algunos pasatiempos. O sea, ellos no solamente hacen lo que es
desarrollo de la persona, sino que lo unen con otras actividades como cabalgatas, escalan, practican rafting, caminatas por sendero, o sea, lo unen junto con otras actividades. Y obviamente eso va a depender del área geográfica en la que se encuentran. Tenemos otro tipo de actividad muy ligada, que es la termal o la de salud. Esta actividad está vinculada a lo que son los balnearios, en donde se ofrecen tratamientos para diversas dolencias o algún tipo de enfermedad, que pueden ser reumatológicas, de estrés, dermatológicas y tratamientos de belleza. La estructura de estos lugares, pues, cuenta normalmente con un núcleo principal o instalación termal independiente de las instalaciones hoteleras. Tenemos la actividad o el turismo médico. Este está orientado a lo que es la actividad, la vinculación del viaje con la realización de intervenciones quirúrgicas, dentales o tratamientos médicos en países donde son más baratas las atenciones. Por ejemplo, últimamente se ha visto mucho lo que es la actividad, este tipo de actividad en Colombia. Muchas personas aquí en Panamá viajan a Colombia porque se realiza algún tipo de operación en específico, que aquí en Panamá puede que la hagan, puede que no, pero por lo general si la hacen, el costo es mucho más elevado que viajando a otro país. Entonces ellos viajan, por decir un ejemplo, a Colombia, en donde las cirugías pues son de un menor costo. Tenemos el social, que es aquel que se dedica a la participación en actividades para mejorar las condiciones de las capas de población económicamente más débiles. Eh, Son actividades que se realizan, por decir un ejemplo, a África, en el cual muchas ONG, muchas personas viajan eh, para participar de actividades que precisamente mejoren la calidad de vida, la calidad social de las personas de estos lugares. Tenemos el de experiencia, la actividad de la experiencia, en donde el participante toma parte activa en la actividad que está desarrollando. Los turistas se sumergen dentro de las historias más o menos fantásticas, como en una película. Tenemos el itinerante, donde se desarrolla activamente en varios escenarios cumpliendo con las rutas, lugares, horarios descritos con anticipación en el itinerario. También tenemos lo que es el turismo de negocios. Dentro del turismo de negocios tenemos otra serie de actividades. El turismo de negocios es aquel que se desarrolla con objeto o fin de llevar a cabo un negocio o un acuerdo comercial. Se desarrolla entre empresas, por lo general utilizado por empresarios, ejecutivos, comerciantes y otros profesionales para cerrar negocios, captar clientes y prestar servicios. La estacionalidad es invertida a la vacacional, por lo que es un producto muy importante para el sector. El cliente suele ser de alto poder adquisitivo. Se trata de un turismo fundamentalmente urbano y con necesidades de infraestructura muy concretas, como la conexión a Internet. En este tipo de turismo, cuando se van a realizar algún tipo de negocio o de acuerdo, son muy importantes lo que es la tecnología y los negocios. Tenemos actividades como reuniones y congresos, seminarios y convenciones, viajes de incentivo, entre otros. Tenemos también lo que es el turismo científico, en la cual el turismo científico es una modalidad de turismo cuya motivación es el interés en la ciencia o la necesidad de realizar estudios e investigaciones científicas en lugares especiales como estaciones biológicas o yacimientos arqueológicos. Aquí la visita de la persona es meramente de interés científico, de obtener conocimientos. En ocasiones existe la necesidad de viajar para observar en el lugar alguna realidad que sea el objeto de estudio. El turismo científico se realiza de forma individual y en pequeños grupos por lo general.
para evitar alterar el objetivo del estudio, que es el entorno natural. ¿Se imaginan ustedes haciendo un estudio, 20, 15 personas, en un área protegida, van a estudiar, qué sé yo, el Quetzal en el Parque Internacional Amistad, allá en Chiriquí? Entonces 20 personas jamás van a lograr ver esta ave, que muchas personas van a interferir con el estudio. Esta modalidad de turismo busca ofrecer vacaciones orientadas a un mejor entendimiento de la naturaleza desde un punto de vista científico. Este turismo es muy buena fuente de beneficios económicos. Tenemos el turismo espacial para cerrar ya. Tenemos que Anousheh Ansari, de origen iraní, es la primera mujer turista en órbita y la cuarta del mundo. O sea que, a ver, el turismo espacial comenzó a principios del siglo XXI, realizado por personas muy ricas y valientes, sobre todo. Los riesgos de perder la vida en un viaje al espacio son muy elevados. Los primeros viajes consistían en una estancia de 3 o más días en la Estación Espacial Internacional, en la que realizaban fotografías del espacio y la Tierra, videos, conversaciones con personas en el planeta, disfrute de la ingravidez, o sea, disfrutar, flotar en el espacio, colaboración con los tripulantes de la estación y también la realización de pequeños experimentos. Varias empresas trabajan en la construcción de naves capaces de realizar vuelos suborbitales y orbitales, así como en un hotel modulable para estancias más largas y asequibles que las actuales, valoradas en unos 21 millones de dólares. Un turismo demasiado caro. Así que chicos, espero que les haya gustado la clase de hoy sobre los tipos de turismo y cómo nos benefician. Y bueno, esto es todo por hoy, muchachos. Nos vemos entonces en la siguiente.